poner a grabar. Reanudar. Ahí va. Ahí, anda aceptando. Bien, se cortó, evidentemente. Se cortó y acá estamos reanudando. Vamos a tomar un poquito de agua. Bien. Muy bien, ¿cómo se van sumando? Qué bueno. ¿Cómo les va? Acá los veo en la cámara. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Bien. Ya somos 17, 18, 19. Bueno, les agradezco realmente. Muchas gracias por seguir sumándose, por participar. Vamos a esperar que se sigan sumando porque ya estamos dentro de la historia, del relato, y así como soy bastante tirano en no dejarlos participar, soy absolutamente igualitario en que quiero que todos escuchen toda la historia completa. Te puedo compartir una cosa hay sobre un pequeño curso que va a empezar de patrimonio de la Argentina. Bueno, sí, no hay ningún problema, podés poner el link en el chat o el evento en el chat. Voy a ponerlo, es como va a tener un gran pantallazo, dice que desde la Cueva de las Manos hasta Clorindo Testa. Perfecto. Y además, yo con algunas de las personas que están ahí he trabajado y tienen una manera muy linda de ver todo lo que es el patrimonio. Es como Bueno, un pantallazo, no creen que es perfecto. un posgrado. No, está Bueno, bien, muchas gracias. eso. ¿Lo podés compartir ahora ahí en el chat? Sí, y si me sale mal, te lo mando a vos por el Bien, y WhatsApp. yo lo reenvío. Dale, hacemos así. Eso. Ningún problema. Ahora me... Ok, Muchas ok. gracias. Nada. Bueno, ya somos 39. Bueno, sí, evidentemente se nos cortó la transmisión y ya estamos de nuevo acá. Gracias por volver a conectarse. Vamos a seguir entonces. Vamos a poner acá pinturas de Malanca directamente. Acá, no, esta, ahí. Ahí tiene que aparecer. Ahí está, ahora sí. ¿Se ve la pintura de Malanca? Bueno, ahí estamos. Entonces, en la ciudad de Ayacucho, José Malanca conoce a Blanca del Prado, vuelven a Córdoba, se casan, y José Malanca en el año 1932 comienza a construir la casa de Juan Rodríguez 1333 y termina de construirla en, perdón, Juan Rodríguez 1337 y termina de construirla en el año 33. Y esta va a ser su casa. Este va a ser el lugar en el cual va a vivir hasta el día de su muerte en el año 1967. Acá va a seguir pintando. Acá va a tener a sus dos hijas. Va a comprar un Fora 31, que va a ser el auto que lo va a acompañar hasta también el día de su muerte. Un hombre absolutamente sencillo, accesible, que como les digo, vivió toda su vida allí, que pintaba permanentemente estos paisajes. Una de sus pinturas más conocidas se llama El Balcón de Jáuregui y es una imagen que refleja un balcón en la ciudad de Ayacucho, en donde él se casa, en donde él conoce a su mujer. Y Malanca, además de esta casa aquí en San Vicente, va a comprar un terreno y se va a construir una pequeña casa
pero esa va a ser absolutamente dedicada, vamos a ir pasando las imágenes de las pinturas, vamos a ir viendo otras. Ahí está Malanca también, como ven, siempre al aire libre, siempre pintando, en La Estancita. La Estancita es una pequeña localidad a, para atrás, a 30 kilómetros, ahí vemos, ahí está, a 30 kilómetros de aquí de la ciudad de Córdoba, en donde él se va a establecer también para pintar. Y Malanca, como yo les decía, muere en el año 67. Él en junio de ese año se va a pintar a un pequeño pueblo que se llama Ángulos, en la provincia de La Rioja, a 70 kilómetros de Chilecito. Y él le dice a su familia, imagínense, en ese momento no existía prácticamente ningún medio de comunicación, estamos hablando del año 67, solo el teléfono y en algunas casas, que va a volver para el 28 de julio, que es el día de la independencia de Perú. Y siempre, como su mujer era peruana, lo festeja con su mujer y con sus hijas. Él tiene 2 hijas mujeres, al día de la independencia de Perú. Y bueno, sorpresivamente no vuelve el 28, y 3 días más tarde, eh, la policía riojana toca la puerta ahí de Juan Rodríguez 1337 y le informa a la familia, a la mujer y a las hijas que había fallecido. Sufre un infarto en esta pequeña localidad mientras él estaba pintando, y hasta 1 hora y media antes de su muerte había estado pintando, y a partir de ese momento, bueno, sus obras, como sucede en la mayoría de los casos, comienzan a tener mayor relevancia, mayor importancia. Por ejemplo, Amalia de Fortabat tenía un cuadro de José Malanca. eh, una de las hijas, a ver, para los que viven acá en la ciudad de Córdoba, les quiero pasar el siguiente dato porque vale la pena. La Casa Malanca es una casa museo. Juan Rodríguez 1337, es una casa museo. Una de sus hijas, hasta hace muy poco, no quiero realmente meter la pata porque ya son personas muy grandes, pero hasta el año 2018, hasta hace un par de años, una de sus hijas seguía viviendo en esa casa, seguía habitando la casa, y es posible ir y solamente es necesario tocar el timbre para conocerla. Y te recibe directamente la hija de José Malanca, muestra la casa, muestra los cuadros, uno puede hablar con ella. Es una señora mm, súper simpática, súper dada, generosa, muy generosa en su diálogo y en los datos que proporciona. Por ejemplo, ella dice que de cada 10 cuadros que pintaba su papá, 7 los regalaba. Entonces ahí uno también empieza a entender la generosidad de parte de ella, y 3 los vendía. Y por ejemplo, con ella se puede hablar sobre la casa, y un dato saliendo del Malanca genialidad pintor. Malanca era eh, un tipo que además se dedicaba a su casa. Todas las aberturas de su casa, fíjate si hay otra pintura, em, todas las aberturas de su casa, ahí lo vemos, para volver al anterior. Esa ya es en un Malanca mucho más grande y siempre pintando al aire libre. Em, Todas las aberturas de su casa la hizo él, y todos los muebles de su casa, cuando digo muebles digo mesas, camas, sillas, armarios, placares, todos los hizo él en un estilo cusqueño, ¿sí? Los decoradores o los arquitectos me van a saber entender con esos ángulos de los muebles decorados con ornamentación y con una pintura diferente al resto del mueble. Bueno, todos los muebles de la casa de Malanca fueron hechos por él. Y un dato tierno, los juguetes que usaban sus hijas cuando eran chiquitas, hechos en madera, también construidos por el mismo Malanca. Por eso les digo, a los que tengan la posibilidad, que vivan aquí en la ciudad y puedan ir a esta casa y conocerla, realmente vale la pena. Ahí hay autitos y trencitos de madera hechos por el propio Malanca que sus hijas utilizaban cuando eran chicas. ¿Sí?
muy linda la verdad, esa parte de la historia de Malanca papá, de Malanca esposo. Vamos a salir entonces de la casa de José Malanca, vamos a ir hasta la Plaza Mariano Moreno, ¿sí? Llegamos a la avenida San Jerónimo, hasta la plaza, doblamos a la derecha, y vamos a encontrarnos con la segunda plaza de esta columna vertebral de 3 que hay en San Vicente. A ver, vamos a buscar acá. Bueno, acá vemos los molinos, acá lo vemos a Don Heraldo, Eslava. Bien, acá estamos. Esta es la plaza Mariano Moreno y el mercado. Este es el mercado de San Vicente. Esta es la segunda plaza. Se ve la plaza, se ve el mercado, ¿verdad? Silvana, Sí, ¿se ve el mercado? Bien. Esta es la segunda plaza, la Plaza Mariano Moreno, con el mercado San Vicente, el mercado que antiguamente era llamado Mercado Marco Juárez, y pasaba por acá la calle número 3, que actualmente es la avenida, la calle San Jerónimo. Y acá, digamos, vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a enterar de muchas cuestiones que tienen que ver con el corazón de San Vicente, ¿sí? Como yo les decía, antiguamente, a partir del año 1881, sobre la calle 3, sobre la calle San Jerónimo, estaba el antiguo mercado de frutas y verduras, del cual se abastecía San Vicente, del cual se abastecía a lo mejor algún vecino de Barrio General Paz, cruzando el río. Era un mercado que solamente tenía algunas paredes laterales y un arco de ingreso, ¿sí? Por el cual pasaba el tranvía. Y acá empezamos, como les decía, a desenmarañar algunas cuestiones bien típicas de San Vicente. El tranvía es un método, un sistema de transporte que se inaugura en Córdoba. No, digamos, no voy a explayarme sobre la historia del tranvía porque necesito para eso una charla específica que en algún momento la haremos. Pero el tranvía era un método de transporte que a partir del año 1881 se implementó en la ciudad de Córdoba. La empresa que unía San Vicente con el centro de la ciudad y luego con Barrio Alberdi se llamaba Tramway San Vicente. No era Tranvía San Vicente, era Tramway San Vicente. Y a partir de ese año, de 1881, comienza a unir esa cantidad de kilómetros tirada por caballos. Vamos, fíjate de ir pasando. Tirada por caballos, ¿sí? Acá una antigua foto, acá ya directamente como Mercado de San Vicente, después del año 1925. Entre 1881 y 1925, el tranvía estuvo tirado por caballos en la ciudad de Córdoba y había 5 líneas que unían, como les decía, San Vicente con el centro, con Alberdi, con Barrio General Paz, con la estación de trenes en Alta Córdoba y lo que ya comenzaba a ser Nueva Córdoba. Bueno, eran 5 líneas. Y a partir del año 1925 comienzan a ser tranvías eléctricos. Y en el año 1925 se derrumba esa primera construcción de ese mercado de frutas y verduras, en el cual había un arco y pasaba el tranvía por debajo, para construirse esta que vemos aquí, ¿sí? Ya más similar y más actual. A ver, les quiero mostrar, si puedo encontrarla, la foto de ese arco. Bueno, acá vemos tranvías. Estos ya son tranvías eléctricos. Estamos hablando de 1965 en adelante, ¿sí?
¿Se podía? Bien, bueno. Fíjate si podés entonces desde la del tranvía ir pasando. Bueno, entonces, y a partir de 1925 comienza a hacer tranvías eléctricos. Hasta 1962. El 8 de septiembre de 1962 es el último viaje en tranvía que se hace en la ciudad de Córdoba. O sea que el tranvía acompañó la vida de los cordobeses durante 80 años, ¿sí? Quiero ver, por acá, a ver, más. Fíjense, volvamos. Vamos a ver unas fotos de tranvías. Fíjense ese tranvía, ese primer tranvía tirado por caballos, ¿sí? Atravesando el centro de la ciudad. Y esta que sigue acá, pleno centro de la ciudad, Colegio Montserrat, sobre el ángulo inferior izquierdo, se ve un tranvía. Esta calle hoy es peatonal, prácticamente ya no pasan autos. Acá también tenemos otro tranvía eléctrico. Y no sé dónde quedó la imagen. Bueno, acá está, fíjense, esta es la que les quería mostrar. Ese es el mercado de San Vicente, que en el año 1881 pasaba por debajo de ese arco. Se dan cuenta que no tiene techo, que no tiene demasiadas paredes, y que se vendían frutas y verduras. Esa es la imagen del mercado en 1881. A partir del año 1925 se construye las paredes, se construye el techo, sigue siendo un mercado, deja de llamarse Marco Juárez y pasa a llamarse el mercado de San Vicente. Y mucho más acá en el tiempo, en el año 1980, deja de ser el antiguo mercado de frutas y verduras, fíjense, hace 40 años, y se lo rebautiza como Centro Cultural San Vicente, ¿sí? Que es como funciona hoy, y también funciona allí el CPC de Barrio San Vicente. Bien, me estoy adelantando con las imágenes, acá está, así es la imagen que tiene hoy. Uno de los primeros, volvemos al año 1980, uno de los primeros sanvicentinos que presenta proyecto para que deje de ser mercado de frutas y verduras es Miguel Iriarte, padre o, digamos, gran protagonista del teatro de la escena cordobesa, y él comienza en el año 1981, cuando ya era Centro Cultural San Vicente, a dar clases de teatro aquí en el Centro Cultural San Vicente. Y yo les decía recién que en este punto, elegí este punto porque me parece que es como la imagen más representativa de lo que es San Vicente, este centro cultural, antiguo mercado de frutas y verduras por donde pasaba el tranvía. Tiene hoy dentro un museo. Además de ser CPC y otras cuestiones administrativas, tiene adentro un museo en el cual se pueden ver y observar todo tipo de elementos, de donaciones y de fotografías de lo que eran los corsos y las comparsas de San Vicente. Y acá vamos a eh, esclarecer el misterio de por qué es la República de San Vicente. ¿Por qué la República de San Vicente y no simplemente San Vicente? Todo se remonta, íbamos anda pasando las fotos, vamos a ir viendo viejas imágenes. Ahí está, fíjense. En el año 1890, 1891, a muy pocos años del nacimiento de San Vicente, comienzan a instituirse los primeros corsos, ¿sí? Las primeras comparsas en San Vicente, las cuales son toda una novedad para el resto de la ciudad también. No existían en Córdoba este tipo de eventos. Los vecinos de San Vicente, en el mes de febrero, como corresponde al carnaval, al Rey Momo, se disfrazaban, ponían lo mejor de sí, comenzaban a ponerle nombre a las comparsas. Fíjense, acá está la murga de los brasileros, 1948, dice la foto, el bombo, y a desfilar durante los fines de semana por la calle San Jerónimo.
Y así se mantuvo esta tradición, incluso con esa primera diferencia que yo les comentaba al comienzo del relato de estas familias más adineradas que vivían hacia el oeste, de estas casas quintas, con las familias trabajadoras, todas se unían en el mes de febrero para participar de estos corsos, cada uno con sus murgas, con sus disfraces, pero la historia quiso que San Vicente dejara de ser un barrio y se convirtiera en república en febrero de 1931, ¿sí? En febrero de 1931 ya se había producido el primer golpe de Estado a nivel nacional, por lo tanto no había gobierno democrático y el interventor de la ciudad de Córdoba, no se llamaba intendente, se llamaba interventor, era Ricardo Belisle. Y a Ricardo Belisle se le ocurre que los corsos y los carnavales no tenían que ser un patrimonio exclusivo de San Vicente, sino que tenían que ser de la ciudad. Entonces decide suspender los corsos en febrero de ese año y trasladarlos al centro de la ciudad, Avenida General Paz y Deán Funes. Hoy es área peatonal, enfrente de donde es la iglesia Santo Domingo, ese iba a ser el epicentro. Obviamente esta noticia cae muy mal en los vecinos de San Vicente, que comienzan a reunirse, fijémonos si hay otra, fíjense, acá hay otra muy linda, miren la carroza esa con las mujeres arriba, agrandala un poquito. Fede, Sí. ahí me dice gente que quiere entrar. Dale el ok, que se quedó colgado del corte. Vamos a darle a ingresar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, todo esto cae muy mal en San Vicente y los vecinos comienzan a reunirse y dicen que el carnaval de San Vicente, que el corso de San Vicente se va a hacer sea como sea. Sí o sí se va a llevar adelante. Entonces, en febrero de ese año teníamos desarrollándose simultáneamente estos carnavales en el centro y desobedeciendo a las órdenes del interventor, los carnavales en San Vicente, que los vecinos decidieron que se iba a hacer sí o sí. Entonces, todo esto llega a oídos de este señor Belisle y tiene la brillante idea de cortar con los corsos de San Vicente. ¿Y qué hace? Corta con los corsos cortándole la luz. Manda a que en San Vicente se cortara la luz. Sin embargo, los sanvicentinos parecen que son bastante testarudos, deciden seguir adelante con el corso, seguir adelante con el carnaval y con el desfile, y con faroles, con velas y con los pocos autos que en ese febrero de 1932 había en la calle, iluminar y prender las luces de los autos para que el corso se siguiera desarrollando. Entonces, cuando todo esto llega otra vez a Belisle, decide mandar la policía. Envía la policía a San Vicente para cortar definitivamente con los corsos, y obviamente no de la mejor manera. La policía llega, policía, supongo yo, ya en patrullero, y policía a caballo. Un vecino de San Vicente, llamado Ángel García, era el dueño de uno de estos autos, que cuando la policía llega a caballo y le pide que apague las luces y que se corra y que permita que la gente comience a circular para volver a sus casas, de alguna manera, sin querer, o no sé si tanto, decide, choca el caballo y el policía se cae del caballo. Y de esta manera comienza un gran problema, comienza la represión, comienzan los palos, comienzan los gases, y es llevado detenido este vecino, ¿sí? A la comisaría quinta, que ya en ese momento era la comisaría de San Vicente. Cuando el resto de los vecinos ve todo esto, también se junta en la plaza y decide llegarse hasta la comisaría para pedir la libertad. Empiezan a pedir la libertad a los gritos de este vecino que estaba detenido injustamente. Y acá es el momento de quiebre. Este es
la bisagra entre Barrio San Vicente y la República de San Vicente. Uno de los vecinos allí comienza a decir que no quieren depender más del interventor Belisle, que no quieren depender más de la municipalidad, que se quieren independizar, que quieren ser una república aparte. Y otro de los vecinos grita que viva la República de San Vicente. Ahí, en ese momento, en febrero de 1932, con ese grito, es cuando nace la República de San Vicente. A las pocas horas, García, el vecino que había atropellado al policía, es liberado, y al día siguiente vuelven a desarrollarse los carnavales, vuelve la gente a convocarse, y vuelve la gente al carnaval de San Vicente. Pero todo esto, digamos, no termina acá. En ese mismo domingo caluroso, fíjense, no sé si se ve acá, cómo ya se disputaba San Vicente y Alta Córdoba, se juegan este año el prestigio en los corsos del carnaval. O sea, cuando yo les digo que San Vicente fue pionero en esto, que después lo copia Alta Córdoba, que después lo copia el centro, realmente los corsos de San Vicente tienen toda una historia. Bueno, al día siguiente de este hecho que yo les estoy contando, fíjense acá, volvemos a la foto de los corsos de San Vicente. Deciden ir un poco más allá y como toda república, debían tener una bandera, algo que los identificara. Entonces, un grupo de vecinos, era un domingo por la tarde, había solamente 2 tiendas en San Vicente en donde comprar tela. La tienda más grande estaba cerrada y solo quedaba una tienda pequeña que vendía tela, y la idea de estos vecinos era comprar tela celeste y blanca, azul y blanca, que los identificara con la bandera argentina, pero agregarle algún detalle que los identificara como la República de San Vicente. Esta tienda se ve que era realmente muy chica y no había tela azul y blanca, celeste y blanca, y solamente quedaba roja y verde. Entonces los vecinos compran la tela roja y verde, y hasta el día de hoy la bandera de San Vicente es roja y verde, ¿sí? Unos años más tarde, en 1964, unos 30, 32 años más tarde, se reflota esta idea de San Vicente, y esta parte realmente no tiene desperdicio. Se reflota la idea de crear la República de San Vicente, ubiquémonos en 1964, ya, digamos, con muchos más recursos, y se decide crear una casa de gobierno. Se crea una casa de gobierno que funcionaba allí, en ese mercado de San Vicente, y comienzan a crearse ministerios. Se crea el Ministerio de Radio y Televisión, se crea el Ministerio de Relaciones Públicas, se crea el Ministerio de Arte. ¿Y saben quién era el ministro de Arte? ¿Quién puede ser? José Malanca. José Malanca fue ministro de Arte de la República de San Vicente en el año 64. Y último dato, que es la cereza del postre, en ese momento también existía la República de la Boca. Me pongo de pie al nombrar ese barrio de Buenos Aires. Bueno, acá me gano la antipatía de muchos, seguramente, yo no puedo ocultar mis colores. Existía la República de la Boca, y el presidente de la República de la Boca en ese momento era Quinquela Martín. O sea, se lo tomaban bastante en serio, ¿no? Y Quinquela Martín manda una nota, manda una felicitación, un documento que se puede ver hoy en el Centro Cultural San Vicente, en el CPC, en este museo que yo les decía hace un rato, de felicitación a la República de San Vicente por la independencia, e invita a otros barrios de la ciudad de Córdoba y de las capitales del resto del país a declarar su independencia. Y como parte de los festejos de la República de San Vicente, se van a tirar 71 cañonazos de salva en la República de la Boca para festejar la libertad de la hermana República de San Vicente. Realmente, bueno,
cosas que han pasado hace no tanto tiempo, perdón, y que parecen increíbles, ¿no? La República de San Vicente realmente existió. Bueno, me están avisando que nos quedan solamente 10 minutos. Vamos a seguir entonces por Plaza Lavalle, por la avenida San Jerónimo, y vamos a llegar hasta Plaza Lavalle, la tercer plaza, ¿sí? La tercer plaza de este recorrido, Plaza Lavalle, que en el año 1887 se llamaba Plaza Gavier, ¿sí? La Plaza Gavier, que no tiene nada que ver con el aspecto que tiene en la actualidad. Esta plaza era simplemente un terreno con árboles, pero ¿cuál es la novedad? Esta es la novedad. Acá en Plaza Gavier, Plaza Lavalle posteriormente, existía este gran kiosco de 2 pisos, ¿sí? Existía este gran kiosco de 2 pisos que en el piso superior tenía esa estructura de chapa metálica donde estaba todo acondicionado para hacer una orquesta, para que toque una orquesta. Y en la parte de abajo, una confitería. Era realmente el punto de encuentro de Plaza Lavalle. Los domingos a la tarde se encontraba la gente allí. En el primer piso tocaba la orquesta y en planta baja, cuando terminaba la orquesta, era el lugar de encuentro en la confitería. Llegó a tener tanto éxito este kiosco de Plaza Lavalle que la Municipalidad de Córdoba tuvo que intervenir. ¿Cómo tuvo que intervenir? Estas reuniones, estas orquestas y la confitería se extendía hasta muy entrada la madrugada. Entonces hubo que poner días y horas. La municipalidad habilitó el kiosco de Plaza Lavalle, no lo digo kiosco porque se me está ocurriendo, así se llamaba, el kiosco de Plaza Lavalle, los jueves y los domingos de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Era un horario familiar y decente. Me encantan esas palabras, me encantan esos adjetivos utilizados en lugares así. Era un lugar familiar y decente de 3 a 7 de la tarde en donde se reunía la familia, las orquestas. Enfrente de Plaza Lavalle, así como enfrente de Plaza Urquiza estaba el Cine Urquiza, enfrente de Plaza Lavalle estaba el Teatro Edén. El Teatro Edén era un teatro eh, que fue inaugurado en el año 1887. Fíjense este dato. El Teatro Libertador, el Teatro Rivera Indarte, el teatro emblemático de la ciudad de Córdoba, fue inaugurado en 1888. O sea que el teatro que estaba enfrente de Plaza Lavalle es anterior al teatro más importante de nuestra ciudad. ¿Sí? Una vez, en el año 1892, uno de los personajes que se presentó aquí en Plaza Lavalle era un español de apellido Sanz, ¿sí? Se hacía llamar el Capitán Sanz y trajo un globo aerostático y empezó a levantar vuelo y a levantar vuelo, y una vez que se encontró a una altura considerable, comenzó a hacer todo tipo de piruetas para la gente que lo estaba mirando abajo. Realmente, digamos, San Vicente, acá hay otro dato, ¿no? O sea, San Vicente, cuando uno habla de los barrios de Córdoba, no utiliza nunca el gentilicio, ¿sí? O sea, el que nació en Alberdi no tiene un gentilicio, el que nació en General Paz no tampoco, el que nació en en Cerro de las Rosas tampoco, el que nació en San Vicente es San Vicentino, es el único barrio con este tipo de características, es el único barrio en el cual hay un gentilicio. Y el San Vicentino tiene características, es un defensor de su barrio. ¿Por qué? Porque dice que obviamente es una república y no hace falta salir de la República de San Vicente, porque en la República de San Vicente transcurre toda la vida, desde la maternidad hasta el cementerio. Fíjense qué detalle, ¿no? O sea, es un barrio que tiene una maternidad en donde comienza la vida y un cementerio en donde termina la vida. Vamos a seguir sobre calle San Jerónimo y vamos a ir al último de los lugares, que es, a ver, está bien, la encontramos rápido. Es la Casa Eiffel, ¿sí? Porque, bueno, a ver, seguramente nos vamos a quedar sin tiempo.
se va a cortar. Así que les pido paciencia, nos vamos a reconectar una vez más. Y ahí sí nos va a sobrar el tiempo. Los que se quieran reconectar, obviamente. Agradezco la fidelidad. Siempre hemos sido cerca de 40 a lo largo de las dos partes y ojalá en la tercera de esta charla. Nos queda este último lugar. Vamos a hablar de la Casa Eiffel, ¿sí? En realidad, esta casa no estuvo emplazada aquí en esta parte, sino que estuvo en la esquina de San Jerónimo y Solares, que es hacia la esquina, hacia la derecha, hacia donde está el cursor ahora, esa es la esquina, son unos 30 metros. ¿Cuál es la historia de esta casa? Esta casa, según los registros, es construida absolutamente toda en chapa, toda en metal, en los talleres de Eiffel. Gustave Eiffel es la persona encargada de los festejos, de parte de los festejos, por el centenario de la Revolución Francesa. En 1879, 100 años más tarde, se hace el centenario de la Revolución Francesa, se inaugura la Torre Eiffel, y a partir de la inauguración, que fue todo un tema, ¿no? Muchos parisinos no querían semejante construcción metálica de 305 metros de altura, enclavada en el medio de la ciudad luz. Entonces, una vez que la torre logra su cometido y está definitivamente instalada allí, Eiffel comienza a recibir llamados de diferentes partes del mundo para dejar también su impronta, para dejar también su legado. Y aquí en Córdoba vamos a encontrar dos obras de Eiffel. Una es esta casa y la otra es esa ruleta, esa vuelta al mundo que se encuentra en el Parque Sarmiento, que a partir del año 1916 está enclavada ahí. Para el centenario de la independencia de Argentina, se trae de Tucumán esa vuelta al mundo y se construye, se rearma, digamos, en el Parque Sarmiento. Pero ocupémonos de esta casa. Un ciudadano americano, norteamericano, decide comprar esta casa en los talleres Eiffel y traerla aquí a la ciudad de Córdoba como un futuro emprendimiento inmobiliario. Y decide instalarla en San Vicente. Es una casa toda construida en chapa, ensamblada, no tiene ni siquiera un punto de soldadura. Está ensamblada pieza por pieza, tiene detalles muy particulares. En cada pieza, tanto abajo como arriba, hay pequeños orificios, ¿sí? Que permiten la circulación de aire, La casa llega y se instala en el terreno de la esquina, como les decía recién, en la esquina de Solares y San Jerónimo. Sin embargo, no resultó una buena idea, no prendió dentro de la sociedad esta idea de estas casas prefabricadas de material metálico. Entonces, este emprendedor norteamericano decide venderla, la compra una familia, y hasta el año 1936 la casa va pasando por diferentes dueños, ¿sí? Va pasando por diferentes dueños, siempre estuvo habitada y siempre tuvo estas características, siempre tuvo este mismo aspecto. En el año 1936 la compra un matrimonio de apellido Pérez Cornejo, ¿sí? Y al tiempo, ellos compran el lote en donde está la casa emplazada ahora, ¿sí? A 30, 40 metros de la esquina. Y deciden trasladarla sin desarmarla. Ellos no eran dueños del terreno en donde estaba la casa originalmente, compran el terreno del lado y deciden trasladarla con un sistema de rieles, con un sistema de poleas, de roldanas, deciden trasladar la casa armada. Y acá hay un detalle muy importante. La casa, actualmente, del lado de adentro, del lado de afuera, podemos ver que, fíjate si para acá, es toda metálica. Es toda metálica, pero por dentro tiene mampostería. Se la completó, sobre todo por cuestiones de temperatura, digamos, para que no sea tan fría en invierno y tan calurosa en verano. Entonces, en el momento de su traslado, cuando hay que hacer esos
40 metros, la casa era solamente de chapa, era solamente metal. Por eso fue posible